Ya listo, yo sigo nomás. Buenos días, doctor Luis Montaluisa, compañeros y aquellas personas que están viendo este video. Nos permitimos a presentar este trabajo del grupo 5 conformado por Cristian Tixi y Luisa Sitimbay, estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe con el siguiente tema: desplazamiento lingüístico y revitalización de repertorios plurilingües en contextos de ciudad. La movilidad de estos grupos indígenas hacia los centros urbanos es un fenómeno en aceleración, determinado por el carácter cambiante en un mundo cada vez más globalizado. Causas. Se derivan de la interacción relativa de múltiples factores sociales, culturales, económicos, propios del mundo globalizado, pero también propios del contexto colombiano, como una violencia engendrada por el conflicto interno. No obstante, de las dinámicas de la movilidad son complejas, aunque a la primera vista causen la pérdida de la lengua. En realidad, lo que generan es una diversificación de las prácticas comunicativas. Esto supone desafíos importantes para las sociolingüísticas contemporáneos interesados en comprender desde una perspectiva postculturística las prácticas de la lengua en relación con las condiciones sociohistóricas, políticas y económicas que las producen. Movilidad de grupos indígenas a Cali y diversificación de la diversidad. Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, aproximadamente con 1.800 habitantes. El 0.5% de la población de Cali se reconoce como indígena. Concretamente, en la ciudad hay 6 grupos indígenas sociopolíticamente organizados. Los siguientes grupos son los Nasa, los Quichua, los Inga, los Yanacona, los Cofán y los Misak. Lugares de origen de los grupos indígenas de la ciudad de Cali. La mayor parte viene de departamentos vecinos como el Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo y Huila, pero también de las provincias de Imbabura, Chimborazo en Ecuador. Estos grupos están organizados en cabildos y han sido reconocidos por la alcaldía, por el Ministerio de Interior y están rehabilitadamente dispersos en diferentes sectores de la ciudad. A pesar de los trabajos realizados y de los datos censales disponibles, sigue siendo difícil de estimar el número de personas de origen indígenas que llegan a las ciudades. También es difícil estimar el número de indígenas que atraviesan las fronteras entre países. Sin embargo, son menoristas y están memorizadas, son excluidas y sufren la discriminación, el cual está limitando por los factores ideológicos, políticos y económicos. Estas sociedades superdiversas y las comunidades del habla están sujetas a cambios rápidos, puestos que los hablantes participan en diferentes y variadas comunidades de práctica, muchas veces territorializadas. Además, muchos de estos grupos mantienen relaciones transterritoriales de manera permanente con sus lugares y comunidades de origen a través de incesantes vaines de intercambio, de flujos importantes de formación, incluso por Internet, de intercambios económicos, materiales, inmateriales, que influyen en sus prácticas del lenguaje.
Desplazamiento lingüístico y problemas de rehabilitación contextos de la ciudad. La movilidad de la población indígena ha causado pérdida de la lengua materna, la socialización entre los habitantes de la misma comunidad. Por lo tanto, los grupos indígenas deben adaptarse a las prácticas lingüísticas para expresar sus posturas sociales afinadas hacia la sociedad mayoritaria, utilizando formas lingüísticas características del español, a donde poco a poco se van adaptando al español y perdiendo su lengua indígena en las ciudades. Además, las nuevas generaciones de indígenas nacidos en la ciudad no hablan las lenguas de sus padres. Los niños reciben una educación clásica basada en los programas oficiales, pero con un énfasis en la interculturalidad, en los que se incluyen temas como la danza, la música, la relación con la tierra y la enseñanza de lenguas, en particular el quichua, el nasa yue. Desafortunadamente, una vez terminada la educación primaria e iniciada la educación secundaria, el programa no tiene continuidad y los estudiantes retoman una educación clásica. De las lenguas a los repertorios plurilingües. Una lengua es una construcción o invención ideológica, normativa y sociohistórica de una sociedad, pueblo o país. Los repertorios lingüísticos se forjan gracias al contacto de la población de diversos orígenes étnicos y a la migración de la movilidad especial y social, a las relaciones transnacionales y transterritoriales, a las diferencias culturales, al estuata socioeconómico de los individuos, las relaciones de poder entre los diferentes grupos, al posterior de lenguas y a las presentaciones sociales que hablan, tienen ellas, y a la ideología política, lingüística, impuesta desde arriba, pero a veces también desde abajo, es decir, a través de todos los aspectos que caracterizan una sociedad súper diversa. Repertorios lingüísticos heterogéneos en Cali. Se ha tomado 4 estudiantes cómo ellos han hecho de adquirir sus nuevas lenguas, aún ya sabiendo lo que es su lengua materna, han sabido aquí lo que son como el quichua, el coreano, etcétera. Para ello vamos a presentar cada caso de los siguientes niños. Por ejemplo, con Yani. Yani conoce 4 lenguas, el Nasa Yue, que es su lengua materna, el español lo aprendió al ir a la ciudad. El inglés es parte de los contenidos oficiales del programa de educación. Katy solo sabía hablar al comienzo español. El francés aprendió en la casa donde trabajaba su madre y las demás lenguas aprendió a hablar mediante la enseñanza de su profesora, como es el quichua, nasa yui y el inglés. Claudia, ella habla su idioma materno, que es el Nasa. El inglés lo conoce un poco, pero quiere aprender porque le gusta esta lengua. Español y el quichua aprendió a hablar a través de la enseñanza de sus docentes. Sabri, su lengua materna es el español, que domina bien. El coreano aprendió viendo doramas en el TV, en el internet,
De la misma forma, NASA Yawi y el inglés aprendió por la enseñanza de sus profesores. Discusión hacia una revitalización de repertorios plurilingües. La rehabilitación de una o varias lenguas indígenas de la Escuela Integral Indígena de Cali podría ser problemática si no se tiene en cuenta los diferentes aspectos que entran en diversificación de los repertorios lingüísticos de los hablantes. Esto implica un acto de imposición y por lo tanto un acto de poder. Sería extremadamente difícil revitalizar el quichua sin tener que tomar decisiones de tipo político e ideológico, privilegiando una variedad por encima de las otras y sin llevar al silencio y a la exclusión las otras variedades y sus hablantes. Dichas acciones contribuirán a la rehabilitación de repertorios plurilingües, dando una mayor difusión y equidad a las formas de habla menorizada. Por lo menos en la escuela, finalmente, esto contribuye no solo a la proporción de un multilingüismo sostenible, sino también a una valorización de repertorios de prácticas de lengua heterogéneas por la parte de las poblaciones de las mismas, en un criterio importante para que las lenguas vivan. Como conclusión, la movilidad de las poblaciones indígenas y rurales hacia la ciudad de Cali, lejos de ser estática y lineal, es dinámica y contribuye a la diversificación de la diversidad. Los fenómenos que se desligan de esta diversificación son también dinámicos y complejos, como lo muestran las representaciones de los repertorios lingüísticos de los estudiantes de la Escuela Integral Indígena de Cali que vimos anteriormente en las presentaciones. Yupaychari, Mashi Yachak, doctor Luis Montaluisa, Ñukanchi Kai tema de Japishkanchi, desplazamiento lingüístico y rehabilitación repertorio plurilingües y contextos Hatun, ciudades Munta. Ñukari Magrini Hatun migración Munta, Ñukunchi Mashikuna Hatun Yaktamun Rishka Munta, Maipimi Paikuna Pukshimi, Rimaita Chingachishka, Paikunapu wawa chaypi wacharishka, ñamana paikunapu shimita rimanata yachan, chaymunta, ñukunchik como yachachik, yachana wasipi, yachachina kanchik, yaya mamakunatapish nina kanchik yachachichu, ama ñukuchik shimi chingarichu, ñukuchik shimi kawsachu, alligan ñukuchik shimi yachana ta mana sakina, yupaychani machi yachachi kay sumak trabajuta rurashkamunta.